Ya le subí las notas al Q10, lo que pasa es que no se las monté una por una en la plataforma, en el modo virtual, perdón, en el campus, sino ya están las definitivas en el Q10. Bueno, profe, Ah, gracias. listo, profe, gracias. Ok, muchachos, buenas noches para todos y para todas, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, Pero buenas noches, muy bien, buenas gracias. noches, me alegra mucho, muchachos. Pues nada, ya hoy podemos obviar la presentación. Creo que no tenemos nadie nuevo, no veo pues como a nadie nuevo, es el mismo grupo. Entonces, creo que nos podemos obviar ya esa parte. Hoy comenzamos nuevo módulo, empaque y embalaje, ¿cierto? Entonces, hoy arrancamos con este nuevo módulo, empaque y embalaje de productos. Y les voy a mostrar pues básicamente la guía y el pacto pedagógico pues de una forma resumida para que veamos cuáles son los contenidos y la metodología que vamos a utilizar durante el desarrollo de este módulo en estas 6 semanas de clase que tenemos para finalizar semestre. Bueno, proyectar por acá esto. Empecemos entonces acá por la guía. Bueno, ustedes ya han conocido obviamente las guías durante el desarrollo de este semestre en los módulos que ya han podido visualizar. Saben que tienen unos elementos de competencia, unos resultados pues, que debemos obtener al terminar el módulo y las competencias del saber, las del hacer y las competencias del ser o actitudinales, ¿cierto? Entonces, eso como que ya lo podemos obviar un poquito. Este módulo va a constar de 3 unidades, ¿sí? En la unidad 1 vamos a hablar sobre empaque, ¿sí? Todas las especificaciones del empaque, tipos de empaque, cuáles son las mercancías según el empaque y las normas de calidad o procedimientos técnicos con respecto a los tipos de empaque. También vamos a hablar del armado de empaques, rótulos y sellado. Esos son como los primeros temas que vamos a hablar en esa unidad 1 alrededor de este módulo. Obviamente ustedes saben que hay unas fechas establecidas, yo coloqué pues el estimado de las fechas de cómo podemos ir avanzando en el desarrollo de esas actividades. Ya ahorita les explico de manera general cómo vamos a desarrollar todas nuestras actividades. La unidad 2 es el embalaje de mercancía, entonces cómo se agrupa la mercancía, el tema de unitarización de carga, los tipos de embalaje según el cumplimiento de normas técnicas en cuanto a sellado, pesaje y marcado del embalaje. Es una unidad muy corta. Y la unidad número 3 es la consolidación de la carga, entonces la naturaleza de la carga, cómo se agrupa el embalaje de acuerdo con la naturaleza de esta carga y cómo se acomoda de acuerdo al peso y al volumen de la misma. También los documentos de soporte, cuál es la documentación que debemos tener en cuenta pues, para hacer ese empaque, embalaje y unitarización o consolidación de la carga, el cierre de la unidad de carga de acuerdo a los procedimientos técnicos que existen al momento, y también vamos a hacer un tema de ejercicios de matemática básica en cuanto a la conversión de unidades. Ustedes saben que hay unos desarrollos también de actividades para las competencias del hacer y de las competencias del ser. Dentro de las competencias del hacer, pues están actividades autónomas que ustedes van a desarrollar y también pues todos los talleres que vamos a ir haciendo durante este módulo que ya les explico cómo va a funcionar. Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer en el desarrollo del módulo que empezamos el día de hoy. ¿Cómo va a ser la metodología durante este módulo, muchachos y muchachas? Es para todos los que están acá conectados. Entonces, de lunes a miércoles vamos a estar de modo virtual, ¿cierto? 100% virtual. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de hoy es que lunes, martes y miércoles vamos a desarrollar unas clases magistrales, pues dirigidas por mí, obviamente, donde va a haber una explicación de las diferentes temáticas que vamos a ir abordando, ¿sí? El día jueves y viernes, tal como cuando inició el semestre, vamos a regresar a la alternancia. Mañana ya les publico cómo queda la distribución del grupo para jueves y viernes y la sede y el aula en la que vamos a estar en esa alternancia. Entonces, de lunes a miércoles vamos a estar en un desarrollo 100% virtual,
donde la idea es que entre lunes y martes hagamos una explicación de las temáticas que vamos a desarrollar y el día miércoles vamos a hacer un taller. Mi idea no es que todos los días hagamos talleres porque pues los voy a saturar y obviamente yo también, pero un taller que complemente esas actividades de lunes y martes, ¿sí? Un taller que va a estar alojado en la plataforma, por supuesto, para que ustedes lo entreguen. Ojo, el taller con el profesor Jairo Sandoval lo van a entregar en formato Word. Queda claro, el taller lo van a entregar con el profesor Jairo Sandoval en formato Word. Que la metodología de otro docente sea que lo entreguen en PDF, es la metodología del otro docente. Conmigo es en Word, por diferentes temas, para poder hacer una revisión concisa y profunda de los talleres que ustedes me entregan. El día jueves y viernes, como ustedes vieron en la unidad 3, vamos a hacer un acercamiento a ejercicios matemáticos en cuanto a la conversión de unidades. Entonces quiero aprovechar esa alternancia para hacer esas explicaciones matemáticas, porque obviamente pues a través de la virtualidad es un poco más complejo, no quiere decir que sea imposible, pero aprovechemos la alternancia para que los jueves y los viernes hagamos todo el desarrollo de ejercicios matemáticos en cuanto a la conversión de unidades. Esta parte de la matemática es algo que yo le agrego a mis módulos o específicamente en los grupos que sé que no han visto, porque es muy importante que ustedes empiecen también a tener ese, digamos, adiestramiento o acercamiento a sistemas internacionales de unidades, sistemas internacionales de medidas, ¿cierto? De lo que son pies, pulgadas, en fin, y empecemos a hacer ejercicios de matemática porque así seamos el que carga el vehículo o el doctor que hace el informe, necesitamos empezar a relacionarnos con ello y empezar a conocer y hacer esa conversión de unidades, ¿listo? Entonces quiero aprovechar esos espacios de los jueves y los viernes para hacer ese desarrollo. Los jueves, ustedes ya saben, voy a estar con la mitad del grupo. Mientras la mitad del grupo está en presencialidad, la otra mitad va a estar desarrollando un taller de forma autónoma. ¿Qué quiere decir taller de forma autónoma? Es un tema que yo les voy a dejar en la plataforma para que lo desarrollen y lo suban a la misma. Parece, es casi el mismo modelo del taller de clase tal cual, con la diferencia es que este tiene que ser una investigación por parte de ustedes, o sea, no va a ser con base a los materiales que yo les brindo, sino una investigación que ustedes hagan aprovechando pues, las herramientas tecnológicas. Y el viernes va a pasar exactamente lo mismo. Los que están en presencialidad van a estar haciendo ejercicios matemáticos y los que están en casa, que es la otra mitad del grupo, va a estar haciendo ese taller autónomo. Hasta aquí, hasta este momento, muchachos, quiero escucharlos si es clara esas indicaciones. Para mí sí, profe. Okay, todo muy claro, profe. No, está bien. Listo, Muy claro. okay. Profe, sí, Está bien. no, claro. Yo sí tengo un problema con la alternancia, profe. Cuéntame, Dani. Porque, pues, no sé qué posibilidad que hay de que yo pueda ir los jueves, porque es que los viernes me queda muy duro. Dani, mándame un correo, por favor, y me expones el tema y también pues las circunstancias de por qué no puedes asistir los viernes para yo exponerlo con la coordinación académica. Lo digo que tenemos que hacerlo como muy en el marco de la formalidad, porque si no entenderás que habrán muchos que van a empezar a decirme, profe, yo quiero ir ese viernes, otros el jueves, entonces se nos vuelve un poquito complicado. Listo, Dani, ok, te agradezco. Listo, muchachos, entonces... De hecho, por tu apellido, Blandón, vas los jueves. Entonces... Ah, bueno. Entonces, ¿lo mando o no? Sí, envíemelo, sin embargo, para tener el soporte, de todas maneras. Entonces, muchachos, así va a funcionar esto, este módulo. Reglas de juego, pues ustedes ya conocen un poco de mi metodología de trabajo. Tratamos de ser lo más puntuales a las 6 de la tarde, de estar conectados. Yo entiendo que hay muchos que están apenas llegando, retornando de sus actividades laborales. Pero pues tratamos de arrancar lo más puntual posible, marcar la asistencia. En alternancia, ¿cómo va a funcionar el tema de la asistencia? Pues los que están los jueves presencial, yo la tomo en el salón, los que están virtual la marcan en virtualidad y lo mismo para los que están el viernes en casa, la marcan virtual y los que están en el salón. Ahí tomo la asistencia de la mitad del grupo.
Eso en cuanto a alternancia. ¿Qué vamos a hacer entonces con todo el tema de la metodología? Bueno, otra de las reglas de juego, muchachos, ustedes ya saben, cero para las personas que hagan plagio. Es una de las razones por la cual pido los trabajos en Word, porque yo lo paso por un programa para saber cuando ustedes se copian o cuando copian textual de internet. Ojo, muchachos, es importante que cuando hagamos estas lecturas es parte de la formación, ¿sí? Es algo formativo que debemos empezar nosotros a desarrollar, y es aprender también a leer y poder extraer, poder resumir, poder entender y resumir con mis propias palabras los diferentes temas que vayamos a tocar. Esto aplica para mi módulo y aplica para la vida y aplica para el trabajo y para todo. Entonces, siempre les hago devoluciones cuando me entregan un trabajo que claramente se nota que lo que hicieron fue abrir el primer archivo, el primer, enlace que les aparece en Google o en cualquier buscador de internet, copian y pegan y ni siquiera leyeron ni entendieron de qué se trataba. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. No es una advertencia, pero sí es una recomendación importante para que también aprendamos y vayamos adiestrándonos en ese tema. Profe, que es que para mí es muy complicado porque no tengo computador, entonces entregarle los trabajos, listo, hágalos a mano en un cuaderno, le toma fotografías y me envía las fotografías. Cuando uno escribe a mano, se le queda algo más que cuando lo hace en el computador, listo. Entonces, las personas que de pronto tengan esa dificultad del computador, sé que hay varios, entonces háganlos a mano en un cuaderno. Eso sí, hagan letra legible, por favor, no me pongan a descifrar nada, y me los envían como fotografías o lo convierta. Ahí sí, pues les toca convertirlo a PDF para que los deje adjuntar. ¿Listo? Únicamente para los que los hacen a mano. ¿Listo, muchachos? Eso con ese tema, entonces, de las reglas de juego. Entonces, hablemos del proceso de calificaciones, cómo está distribuido ese proceso de calificaciones o el plan de evaluación para este módulo. Va a haber una evaluación de la unidad 1 el 8 de junio, o sea, tenemos creo 3 semanas a partir de hoy para hacer esa evaluación de la primera unidad. 8 de junio estamos hablando que es un martes. Yo debí dejarla el 9 de junio. Bueno, muchachos, yo hago la corrección para que la hagamos mejor el 9 de junio, ¿listo? No sé por qué la dejé, porque me gusta dejarlas es el día antes de la alternancia. El día antes de la alternancia, ese día no hago taller, sino hacemos la evaluación. Segundo examen parcial o examen ya final, unidad 2 y 3, el 23 de junio, que es básicamente la última semana de clases, así la coloqué el miércoles 23 de junio, entonces ese día hacemos el último examen. Los talleres tienen fecha de 25 de junio y no es porque solo vaya a ser un taller el 25, sino porque es la fecha en que terminamos clase, pero entiéndase que talleres van a ser talleres semanales de los temas o las temáticas vistas. ¿Listo? Y la valoración para el primer examen el 25%, la unidad 2 y 3 el 25%, los talleres van a tener un valor del 30%, el trabajo autónomo, están las fechas 20, 27 de mayo, 3, 19 y 17 de junio, o sea, todos los jueves y viernes va a haber taller autónomo, talleres en casa para los estudiantes según el sistema de alternancia. Evaluaciones del SER, coloqué 2 fechas, 28 de mayo y 18 de junio, eso creo que corresponde al día jueves o viernes, y pues va a ser un foro tal cual como lo hicimos en el módulo anterior, esas actividades del SER. Ese es el proceso evaluativo, entonces ahí si sumamos nos va a dar el 100%. Esas evaluaciones van a ser virtuales, siempre las hago virtuales, ¿listo? Entonces el día de la evaluación, ustedes en el módulo de actividades a entregar van a encontrar una evaluación. Por lo general la hago de selección múltiple, son exámenes muy cortos, pues de conocimiento de los temas vistos, y ya, él automáticamente califica, les llega su nota y listo con ese tema de la evaluación. No, Juan Diego, la semana del 18 de junio, sí, creo que es la semana del 18 al 25, esa es la última semana de... No, salimos el 25, hasta donde yo tengo entendido, Juan Diego, no me hagas dudar, yo sé que son 6 semanas del módulo, 1, 2, 3... 4, 5 y 6, el 25 de junio
salimos a vacaciones. Sin embargo, ya me hiciste dudar, yo averiguo y mañana les cuento, y si es así, hacemos el ajuste correspondiente. Listo, muchachos. Eso es lo que va a pasar durante el desarrollo de este módulo. En este módulo, pues es un poco más teórico. De lunes a viernes va a ser un poco más teórico, entonces se requiere mucha lectura por parte de ustedes, participación en clases. Sé que todos, algunos trabajan en temas de logística, entonces también bienvenidos los aportes y experiencias que tengan alrededor de esto, y todos aprendemos de ello. Y práctico, pues, con el desarrollo de actividades de ejercicios matemáticos los jueves y los viernes. Entonces, el que tenga la facilidad de pronto de llevar una calculadora, no tiene que ser una calculadora finísima, pues llevémosla los jueves y los viernes, o con la calculadora del celular en algunos casos nos permite hacer algunos cálculos matemáticos. ¿Listo, muchachos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy buenas tardes para todos. Disculpe la demora. Tranquilo. Profe, Muchachos, inquietud. ¿Los plazos de los talleres van a ser los mismos que el pasado, 24 horas? no, señor. Yo les dije que ¿Cómo va este a ser? módulo iba a ser muy diferente. Las 2 horas de clase. Pues para digitalizar y todo eso y escribir, sí, nos va a llevar mucho más tiempo y en el poquito rango, ¿no? Ahí vamos viendo cómo nos vamos comportando, Wilder. Entre muchachos, ahí lo revisamos cómo hacemos ese tema de la entrega de talleres. Lo que sí es que esta semana seguramente no vamos a tener taller, porque pues obviamente ya perdimos el lunes festivo, entonces hoy, mañana vamos a explicar tema, y jueves y viernes vamos a estar en alternancia. Entonces por esta semana no nos preocupemos por el primer taller, porque no lo vamos a hacer, lo hacemos la otra semana. Lo que vamos a hacer esta semana es el autónomo, que corresponde a jueves y viernes, y ese además que sí se los habilito a todos los 2 días, desde el jueves hasta el viernes. ¿Listo? Que no se preocupen. ¿Listo, O sea, profe? lo habilito el jueves y lo cierro el viernes para todos. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? O sea, profe, que sería el mismo taller para todos. Es el mismo Los de taller alternancia. para todos. Claro, sí, claro que sí. Es el mismo taller, porque obviamente debo calificarse bajo los mismos parámetros. Osvaldo. No, profe, no, ya. Ahí me aclaró Cristian. Listo. Listo, Ok. profe. Profe, Ok. sería antes hasta el jueves. Ve, jueves y viernes lo habilitaría. Sí. Sí, ya. No te entendí, pero si tú entendiste, válido. No, sí, usted lo habilita el jueves para los que quedan en casa. Exactamente. Exactamente. Igual para los que van el Queda viernes. abierto para todos, exacto. Para Queda todos. abierto para todos desde el jueves a las 6 de la tarde hasta el viernes a las 8 de la noche, independientemente de que vayan o no a clase el jueves o el viernes. ¿Listo? La asistencia sí o sí tienen que marcarla los que quedan en casa el jueves y los que quedan en casa el viernes a través de la plataforma. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna inquietud adicional? Ah, bueno, se me olvidaba algo importante, muchachos. Nivelación de los exámenes, talleres, trabajo autónomo y ejercicios que hagamos en la alternancia no tienen nivelación, por supuesto que no. Lo que sí tiene nivelación son los exámenes parciales, o sea, los exámenes de las unidades 1, 2 y 3. ¿Listo? Eso sí tienen nivelatorio. Yo por lo general, sí, es mi metodología, por lo general hago un examen nivelatorio al final, pues para las personas que no lograron el objetivo en el primer examen o en el segundo, o un trabajo interesante al final. Entonces, de esa manera podemos, entre comillas, por así decirlo, recuperar esa calificación en caso tal de que no lo logremos. Pero yo sé que eso no va a pasar acá. Sé que a todos les va a ir muy bien en los exámenes. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas? Listo, profe. ¿Más inquietudes? ¿Aprueban el acta? Listo. El silencio me dice que sí. Entonces empecemos suavecito el día de hoy. Muchachos, les voy a presentar el primer tema, una presentación pues, que preparé para la clase de hoy. Es una presentación muy corta en su plataforma en material de apoyo, creo que es que se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama ese espacio.
Documentos de apoyo. Documentos de apoyo, muchas gracias. Documentos y videos de apoyo. En documentos y videos de apoyo ya tienen dos materiales. El material 1 es una lectura autónoma que ustedes van a hacer pues, después de que terminemos la conexión o mañana, en cualquier momento. La idea es que complementen con la información que les voy a brindar, que también está montada en formato PDF para ustedes. Yo la tengo en formato PowerPoint para poderla exponer en este momento, pero ustedes la tienen en formato PDF dentro de su campus virtual. ¿Listo? Entonces arranquemos con esta presentación para que empecemos a hablar sobre empaque. Bueno, módulo empaque y embalaje, empaques de productos. Ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Listo. Voy a quitar cámara para que no genere tanto ruido visual. Listo, entonces, quería empezar por esta imagen. Realmente es una imagen de toda la cadena de abastecimiento, de todo el tema de operaciones de almacén, ¿sí? Sabemos que es como la cadena logística que sucede en un almacén, desde la llegada del vehículo al almacén, seguido por pues, la descarga de todo el producto, luego un control y manipulación en la recepción. Por aquí llegó alguien más. Control y manipulación en la recepción, luego todo un tema de almacenamiento, aquí lo hacen pues con una montacargas en esa bodega, luego sigue el desalmacenaje en caso tal de que necesitemos verificar producto o volver a seleccionar para sacarlo nuevamente, entonces desplazamiento sobre la zona de preparación. Reposición de dinámicos, pues hace referencia al tema de reponer mercancía o producto averiado o no conforme. Luego entramos a la zona de picking, luego de la zona de picking todo el tema de embalaje, etiquetado, pesaje del producto o de las cajas. Luego hacemos una consolidación de la mercancía, que es estibar, el traslado a zona de expedición, agrupamiento por destinos, luego consolidación de carga y por último el envío desde ese almacén. Digamos que esto es una forma general, esto varía obviamente dependiendo del tamaño del centro de distribución o almacén, ¿cierto? Esto va a variar dependiendo si nosotros solamente somos operadores o también hacemos producción, porque si hacemos producción, pues esto va a variar al comienzo, va a salir desde la línea de producción para almacenamiento y ahí pues sigue la cadena de abastecimiento, ¿listo? De pronto la reposición de dinámicos no se hace en este punto, sino se hace antes. Entonces, eso va a variar, pero digamos que de forma general, estas son las operaciones que suceden en un almacén, bodega de almacenamiento o centro de distribución, como queramos llamarlo. ¿Listo? Eso quería empezar como por mostrar de manera general esa parte del almacenamiento de mercancía. Entonces, comencemos hablando de lo que son los empaques y los embalajes. Los empaques, pues es cualquier recipiente que se adecua y que está en contacto directo o indirecto con el producto, con unas características particulares que son protegerlo y conservarlo por un lado, por otro lado facilitar su manejo o manipulación, también transportarlo, que tenga unos componentes para poderlo almacenar adecuadamente y por supuesto hacer una distribución. Entonces cualquier tipo de recipiente, cualquier tipo de material dependiendo de las características que tenga el producto. Listo. Debe cumplir con unas funciones como son protegerlo, por supuesto es su función principal, proteger el producto. Debe también tener unas características de etiquetado para identificar qué tipo de producto tiene, las características físicas o químicas que tenga el producto, como por ejemplo su composición, peso, conservación, fechas de vencimiento, de expedición, en fin, es identificar toda la información que requerimos de ese producto, debe estar en ese empaque. También cumplir con unas características de transporte, de almacenamiento y de información de su contenido. Tienen una característica muy particular los empaques, ya vamos a ver los diferentes tipos de empaque, pero tienen una característica particular y es que debe estar de alguna manera diseñado para el consumidor, ¿cierto? Siempre diseñado para que el consumidor final vea
cuáles son sus propiedades, sea asequible y fácil de manipular, no solamente con el fin de transportar en masa de pronto en un contenedor, sino también pensado el empaque en ese consumidor final. ¿Listo? Entonces, esa es una característica muy particular de todo tipo de empaque. Entonces, vamos a hablar por la clasificación de los empaques y embalajes, primero por su consistencia. ¿Listo? Entonces, según la consistencia del empaque, este se clasifica en varios tipos. El primero es un empaque rígido. Empaques rígidos, envases con forma definida que no se puede modificar pues, fácilmente y cuya rigidez permite colocar producto estivado sobre él mismo sin que sufra ninguna alteración. Por ejemplo, los envases de vidrio, las latas metálicas son un empaque rígido que nos permite poderlo almacenar o estivar uno sobre otro sin que vaya a dañarse sus propiedades. No sé si de pronto alguien conoce otro tipo de empaque rígido o qué ejemplos cotidianos podemos mencionar acá, muchachos, de empaques rígidos. Los escucho. Muchachos, los escucho, o ninguno está, o no entendimos el concepto. Javier. Profe, nosotros manejamos una jaula semiacero, que es para Sí. para tener más seguridad cuando se guardan los guacales, cuando hacemos para despachos internacionales. Ok. Eso es como una especie de una jaula. Uh-huh. Tiene unos precintos que son giratorios. A la vez que se abre la puerta, pues, automáticamente ellos giran a la derecha y lo que hacen es desplazar las cajas y moverla. O sea, como que tienen unos rodillitos por debajo que hacen que la giran hacia donde usted la quiere tirar. Ok. Vale, Javier, muchísimas gracias. Para hacer claridad, no hace parte de un empaque como tal, porque el empaque debe contener directamente el producto, ¿sí? Hace parte del embalaje y nos sirve también para hablar de un tema de unitarización de carga que vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero válido completamente porque hace parte, digamos, de ese transporte de la mercancía y de la conservación de la misma. No sé si alguien tenga otro ejemplo de empaque rígido. Yo voy a colocar uno. Latas de pintura. Una de las características de las latas de pintura es que puedo almacenar una sobre otra o estivar una sobre otra sin que se deformen las que quedan en la base fácilmente. Wilder. No, profe, no, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, del producto envasado en los cilindros, como de los gases, pero ese no se puede montar uno encima de otro. Exactamente. Pero sí entra como empaque rígido. Exactamente, siendo un empaque rígido, que es su función principal, debe tener en cuenta otras características también en cuanto al transporte y normas técnicas para transportar, valga la redundancia, este tipo o almacenar este tipo de mercancía. Osvaldo, que abriste el micrófono. Profe, puede ser también que las pacas de gaseosa, no, esas Válido, podrían ser exactamente. rígidas. Válido, sí, Por aunque... el método del plástico, la tapa que es como es como más resistente, más grueso el plástico, pues. Ok, pero ojo, porque ahí estamos hablando que pues ya vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo mejor esas características de los tipos de empaque, porque ahí ya están agrupadas. Entiendo lo que tú me quieres decir cuando, por ejemplo, agrupamos el six-pack de gaseosas mega familiar, que se llama ahora, ¿cierto? Entonces eso le da rigidez, pero el empaque como tal es la botella plástica de una gaseosa 2,5 litros, pero válido. Luis, que levantaste la mano. Profe, no sé si de pronto este sea un ejemplo, de pronto los elementos de construcción, ya sea pues el cemento, no sé si eso vaya también ahí. Válido, claro que sí. Podríamos considerarlo como empaque rígido por la característica que tiene particular de que yo puedo almacenar uno sobre otro, ¿cierto? Sin que dañe sus propiedades.
pero ese no es rígido como tal. Tiene una característica de almacenar, digamos, la bolsa del bulto de cemento, la bolsa pues que contiene el cemento. Gustavo. Profe, yo trabajo en una empresa textilera, son estanterías llenas de rollos de telas, pues unos arrumados encima de los otros. Válido, sí, aunque ese casi que no tiene ni empaque, ¿no? Creería yo. Una bolsa plástica. Una bolsa plástica, exacto, pero si lo miramos por la consistencia del empaque, no sería un empaque rígido igual que el cemento, ¿sí? O igual que la botella de gaseosa. Exacto. Entonces, los estamos evaluando por la consistencia del empaque. Entonces, por ejemplo, una lata de atún, una lata de pintura, un bote de pintura. Ese sí es un empaque rígido porque es difícil de modificar pues fácilmente. ¿Listo? Ahora veamos los semirrígidos. Entonces, los semirrígidos tienen una resistencia a la compresión pues mucho menor que los envases rígidos, ¿sí? Cuando los sometemos pues a esfuerzos de compresión mayores, ¿sí? Entonces, pueden parecerse a un envase rígido, pero si le hacemos una compresión mayor, se puede deformar. En este caso sí aplicaría el envase plástico, la botella de gaseosa. Ojo, porque la botella de gaseosa solita, no el six-pack de pronto de las megafamiliar con el plástico encima. Ya vamos a ver ese ejemplo que ahí lo van a entender fácilmente. Y por último tenemos los empaques flexibles, que es el caso de este empaque de los rollos de rollos de tela, que es el papel con el que está envuelto el cemento, entonces fabricados en películas plásticas, papel, hojas de aluminio, laminaciones, y cuya forma resulta deformada prácticamente con una sola manipulación. O sea, si yo voy a movilizar de pronto una bolsa plástica muy delgada que contiene un material, fácilmente yo la puedo deformar. ¿Listo? A eso se referencia al empaque flexible. Ojo en cuanto a la consistencia. ¿Listo? Aquí lo hablamos en cuanto a la consistencia del empaque. Ahora hablemos de las funciones que deben cumplir esos empaques, ¿sí? Entonces, los empaques... No todos los productos entran a este sistema, ¿cierto? No necesariamente. Si lo vamos a evaluar solo por la consistencia del empaque, claramente no, ¿sí? Pero también obviamente tenemos que mirar esas otras características que ya vamos a ir evaluando, ¿listo? Ok, entonces, debe cumplir unas funciones, como les decía, básicas como protección, comercialización y también una función social, ¿quién lo creyera? Entonces, la función de protección, pues existen diferentes niveles de protección, ¿sí? Entonces, hay unos niveles de protección que debe cumplir el empaque para, digamos, salvaguardar el producto que contiene. Entonces, existen las de primer nivel, esta función de protección de primer nivel o de empaque primario. Este empaque primario es el que está en contacto directo con el producto, ¿sí? Con la función de envasarlo, contenerlo o protegerlo, perdón. Envasarlo, contenerlo y protegerlo. Ese es el empaque primario. Hablemos de ejemplos de empaque primario, indiferentemente de la consistencia. Profe, entonces sería el que decía el compañero del de la Coca-Cola, que es el plástico que la protege. Ojo, empaque primario hace referencia al que tiene contacto directo con el producto. Puede ser un taco de galletas. Si es el que contiene las galletas, sí. Vuelvo al ejemplo de la gaseosa. El plástico que envuelve el six-pack o que envuelve las 6 botellas de gaseosa no es un empaque primario. ¿Cuál sería ahí el empaque primario? La botella. La botella, exactamente. La botella. La botella sería el empaque primario. El taco de galletas, si es es que como ahora el taco de galletas viene el taco de galletas grande y por dentro vienen 3 tacos divididos, por lo general ahora los empacan así. Entonces digamos que el que contiene directamente las galletas, sí es un empaque primario. ¿Qué otro ejemplo de empaque primario? De las arepas.
El de las arepas, válido, el que tiene las 5 o 6 arepas, no sé por cuánto viene el paquetico de arepas. De quesito. Las latas de Eso, Prove, el ¿la mismo, lata de qué, perdón? la lata las de latas de atún, atún, de verduras. la lata de la Exactamente, fritura. entonces, exactamente, en general, el que contiene el producto, ese es el empaque primario. Los sacos cuando vienen café, o sea, todos los materiales, o perdón, todos los productos o artículos, porque no todos son productos de consumo, que contienen directamente ese producto. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de los empaques de segundo nivel o empaque secundario o intermedio. Este elemento se usa como complemento externo con la función de contener o agrupar varias unidades de empaque primario. ¿Cuál es el ejemplo que ya hemos hablado tanto hoy de empaque secundario? El de la gaseosa. Muy bien, ahora sí, el plástico que está envolviendo el six-pack de Mega Familiar. Sí, señor. Aquí sí entraría la jaula, ¿sí? Que nos estaba mencionando nuestro compañero, porque está, digamos que es una especie de guacal para poder contener el producto. Ese sería un empaque secundario, podríamos decir o clasificarlo como empaque secundario. Ahora hablemos de, ¿qué otro empaque secundario, muchachos? Pues no sé si de pronto sepa pues de la cajita que viene el capuchino, los capuchinos individuales, también sería una, ¿no? Viene el capuchinito, que eso se llama el pocket, que sería un primario, y luego viene la caja donde vienen todos los pockets, ¿cierto? A eso es que hace referencia. Correcto. Listo, muy bien. ¿Así es que se llama pocket? No sé, no me acuerdo. Yo como no soy tan refinado. Luego la No caja sé. de los cereales, que viene cubierta con una bolsa plástica, también directamente el cereal. Pero ese es primario, ojo. La No, bolsa plástica. primero la bolsa plástica y después ya viene dentro de la caja. Ah, ok, la caja, listo. La caja sería un secundario, válido, muy bien. Prove, el otro secundario sería el que contiene todos los paquetes, todos los tacos de las galletas. Válido también, exactamente. Profe, las estivas, que cogemos un producto como tal, que traiga un empaque primario y ya estivar todo ahí y coger todo y montarlo en No, una eso es estiva. otro tema. Estivar es otro tema. Pero donde Estamos viene el hablando pantenol, del producto. Javier. donde viene la materia prima que se llama pantenol, él viene envasado en una bolsita, pero en la bolsita, como es líquido semisólido, viene primero en una bolsita y luego viene envuelto en una especie como en un cilindro de papel. Muy bien, ese sería un empaque primario, sí, secundario, perdón. Ese sería un empaque secundario. Muy bien, muchachos. Ya vamos entendiendo. Ojo, Wilder, la estiva como tal es un elemento que utilizamos es para la unitarización de la carga o consolidación de la misma, pero no es un empaque. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces hablemos ahora de empaque de tercer nivel, que es para hacer un empaque colectivo de transporte. Entonces, este elemento se usa como complemento externo con el objetivo de agrupar o contener varias unidades de empaque secundario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos un empaque primario, ya dijimos la botella de gaseosa. Luego vendría un empaque secundario que sería el plástico que me las agrupa en six-pack. Y después podría ser una caja, ¿sí? O una canastilla, no sé, que podríamos meter varios six-pack. ¿Listo? Ese sería un empaque colectivo o empaque terciario o empaque de tercer nivel. ¿Qué otro ejemplo podría ser un empaque de tercer nivel, muchachos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría ser? Profe, ahí no entran los guacales porque dicen que cajas de madera. Exactamente, muy bien. Un guacal. ¿Qué otra cosa? Pensemos. Pensemos en lo que consumimos. Que no sea solo trago, muchachos. No coloquen ejemplos solo de licor.
Nada, no se nos ocurre nada. Lancemos ideas y vamos evaluando. Las cajas de cartón. Cajas de cartón que contengan ¿qué? El cereal. Ahí está. Ok. Sería el primario sería el plástico, el secundario sería la caja como tal del cereal, y ya la caja de cartón que agrupa las cajas de cereal. Muy bien, ese es un empaque terciario. Muy bien, Sergio. Elementos de medicina también sería ahí, profe, o no. Los elementos de medicina, pues aplicaría dependiendo, o sea, aplica si me cuentas cómo vienen el orden de los empaques. Por ejemplo. De pronto el acetaminofén, pues ellos vienen en su caja por unidades. Ok, el empaque primario del acetaminofén es la película metálica con plástico, ¿cierto? Que contiene separadas las pastillas. Listo. Luego. Él sería como el plástico, el separador de las pastillas, el que tiene la tableta, digámoslo así, ¿no? Ese es primario. No, entonces pero me quedo corto. Pero válido el ejemplo, porque el que tiene la pastilla, la tirilla, que creo que por lo general viene por 10, que contiene la pastillita como tal, sería el primario, ¿cierto? No, es que no recuerdo cómo es que se llama eso específicamente, tiene un nombre específico. Ese sería el primario. El secundario sería la cajita donde vienen las 3 tirillas o 2 tirillas de a 10, ¿cierto? Y el terciario sería, yo en lo que me acuerdo cuando trabajé en una bodega de distribución de farmacéuticos, venía la caja de cajitas como por 20, ese sería un empaque terciario. Wilder. Profe, es que yo le daba el ejemplo del Steve en el secundario por lo siguiente. Por ejemplo, está diciendo el compañero, por ejemplo, con la soldadura. Si, por ejemplo, es un electrodo, el primario es una bolsita donde vienen los kilos de soldadura, ¿cierto? Y el secundario es la caja donde metemos las bolsitas de soldadura y metemos en la caja, ese sería el secundario. Y ya el terciario, bueno, sería la estiba porque ya agruparíamos todo, ¿cierto? Las cajas. Pero por ejemplo, en el tema del alambre, es el alambre y ya viene dentro de la caja, que sería el primario, la caja, y entonces nosotros ya lo armaríamos en estivas, porque así lo manejamos en la empresa. Entonces por eso yo pensé que la estiva entraría como secundario. No, la estiva es un elemento para poder hacer un embalaje o una unitarización de carga, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos materiales o materias primas o productos que no requieren de empaque, ¿listo? Hay muchos materiales que no requieren empaque o que pueden, por las mismas propiedades del producto o de la materia prima, omitir uno de los empaques. ¿Listo? Sería el caso, pensemos, señor. Javier. La penicilina puede ser otro ejemplo, porque cuando viene en bruto, no, o sea, vamos a hablar en granel, ¿sí? No viene... ¿La qué, perdón? Estamos hablando de la penicilina, ella viene primero en una bolsita transparente, luego viene en una metálica, creo que es para protegerlo como en el entorno del ambiente. Sí. Y luego viene un cilindro con un cierre como si fuera, es como para tapar como champiñones. Y viene metálico y viene el cilindro hecho de como en cartón, pero a la vez también como madera, pero tiene como los dos elementos. Ok, válido. Sí, ese sería un ejemplo claro de toda la aplicación de los 3 tipos de empaque. Muy bien, volviendo al tema, recuerden que, o sea, hay muchos productos o materias primas o artículos en general que no requieren de ningún tipo de empaque, que en la intemperie. Por ejemplo, vamos a transportar postes de energía. Ellos no vienen ni siquiera envueltos en una película plástica. Hierro, en la mayoría de los casos vienen siendo rollos de hierro gigantes y no requieren ningún tipo de empaque. ¿Listo? Entonces, no, de pronto eso es lo que nos genera confusión de cuál sería primario, secundario y terciario. No todos cumplen con todos los requisitos, ¿listo? Por ejemplo, habrá productos que vienen en una caja de cartón, pero vienen sueltos, ¿sí? Vienen sueltos en una caja de cartón. Entonces, ahí estamos hablando de solamente un tipo de empaque. Viene una caja sellada con 20 artículos. No se me ocurre ninguno en este momento, pero pueden venir 20 artículos sueltos, entonces estamos hablando de un solo empaque.
También, pues algunos expertos, y es una discusión que surge, y es que a los contenedores también se les llama empaque de cuarto nivel, ¿sí? Otros dicen que los contenedores no son de cuarto nivel, sino de tercer nivel, ¿sí? Pero pues también podríamos considerar los contenedores como un tipo de empaque. ¿Listo? Juan Diego. Profe, en esos contenedores, pues cuando se realizan cargas a granel, ¿no sería también como un empaque primario? Exactamente, podríamos estar diciendo que ese es el empaque primario. Muy bien, Cristian. Cuando se hace la quedándome claro con el ejemplo que le di, quiere decir que el rollo de soldadura al entrar en la caja entraría en empaque primario. Y ya si pasamos a la estiva, pasa directamente al terciario, no tendría un empaque secundario. No tendría un empaque secundario, pero ojo, Wilder, la estiva no es empaque, ni terciario, ni primario, ni secundario. ¿Listo? La estiva no es empaque. El rollo de soldadura, que creo que me estás diciendo, la soldadura viene en un empaque primario, que es la caja de cartón. Si ya lo pasamos a la estiva, estamos haciendo otro proceso, que es unitarización de carga, para poder transportar o almacenarla. ¿Listo? Ok, profe. Listo, ok. No, es que estoy confundido, profe. Qué pena pues que siga con el tema, pues es para que me quede claro. Es que estoy confundido, es porque ahí dice tercer nivel, empaque colectivo, entonces ahí entran las estivas. Entonces eso es lo que me tenía, la verdad. Pues, ok, bueno, listo, válido. Pues, sí es un error de escritura acá dentro del tercer nivel, pero la estiva realmente se utiliza es para la unitarización de carga. Quiero hacer la salvedad y válido que insistas tanto con el tema, porque a veces podríamos decir que entonces hay artículos que tienen vamos a volver al caso de el cereal, que está como sencillo. El del cereal, entonces tiene un empaque primario, que es la bolsa transparente donde viene directamente el cereal. Primario porque está en contacto directo con el producto. Un empaque secundario, la cajita donde viene esa bolsa de cereal, y uno terciario sería una caja que viene por unidad de 24 cajas. Ahí ya estaríamos hablando de uno de tercer nivel. ¿Listo? Luego yo cojo las cajas por 24 unidades y las subo a la estiva, entonces ahí podría generarse también una confusión de decir, entonces la estiva ya en qué nivel está. No, la estiva lo que me va a hacer es unitarizar esa carga. ¿Listo? Profe, así se proteja de pronto con ese papel chicle, o no sé, sigue estando... Sí, claro, y es que esos son elementos, obviamente, que vamos a utilizar para poder hacer esa unitarización y poder proteger la carga. ¿Listo? Que también es algo de lo que vamos a ver más adelante. Juan Diego. Profe, yo le hago una pregunta. Señor. ¿En qué nivel podemos poner, por ejemplo, cuando se empaca la verdura? En este caso, que vienen en cajas de madera, ¿ese pues sería qué nivel? Digamos que si lo miramos por la composición del empaque, o sea, si lo miramos por la composición del empaque, las cajas de madera sería un material rígido, ¿cierto? Entonces podríamos decir que es un primer nivel y no necesitaría otro tipo de empaque. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, muchachos, aparte entonces de cumplir con esta función de protección, los empaques deben cumplir también con una función comercial. ¿Listo? Es importante que hablemos del tema de la función comercial de los empaques, porque obviamente nosotros estamos en toda la cadena de abastecimiento, y el empaque por sí es un vendedor silencioso. Entonces nos compete porque de nosotros depende la conservación del producto, obviamente de las propiedades químicas y físicas del producto como tal, y por supuesto de los empaques primarios, secundarios o terciarios que lo contienen, porque es lo que vamos a mostrarle al cliente, ¿cierto? Es lo que le va a llegar al consumidor final. Entonces, si yo estoy en una cadena de abastecimiento y resulta que estoy cargando un vehículo y accidentalmente daño las cajas que contienen el producto, pues es un producto que no es fácil de comercializar o de vender. Obviamente eso va a tener una repercusión para nosotros como centro de distribución o almacenamiento. Entonces debe cumplir con esa función comercial de venderse por sí solo, ¿sí?
Este ayuda pues obviamente a mostrar el producto, las propiedades del mismo, presenta las características de ese producto y obviamente el tema de la visibilidad del producto pues depende de las condiciones en las que esté su empaque. O es la pregunta más sencilla, ninguno de nosotros iría a comprar de pronto una lata de atún que encontremos espichada, ¿sí? A menos que esté en promoción, obviamente, y que nos demos cuenta que no ha dañado las propiedades del producto, ¿cierto? Entonces es importante hablar de esa función comercial porque directamente nos incide obviamente en esa cadena. También debe cumplir con una función social. La función social, pues, es toda la participación, y esto es un tema pues relativamente nuevo, toda la participación que tenga la elaboración de estos empaques en cuanto a la protección del medio ambiente, ¿listo? Entonces también es importante esta función social de los materiales con los que se realizan los empaques, ya sea primario, secundario o terciario, pero no solo de lo que están fabricados para que lo contengan y cumplan con unos requisitos obviamente de calidad, de producción, de conservación del producto, sino también de la disposición final que le damos a ese empaque o a ese envase. Entonces, aquí también es un tema muy importante que debemos tocar, obviamente, el tema de la protección al medio ambiente. No solamente, repito, del material con el que está hecho, sino la disposición final que le damos a ese empaque. Si recordamos, hace más de 20 años las botellas de gaseosa eran de vidrio, entonces sí había como un poco más de conciencia de la protección al medio ambiente, porque para que nos vendieran otro litro de gaseosa teníamos que devolver la botella de vidrio en la tienda y surgía pues ese intercambio, entonces había como una retroalimentación de ese proceso con el vidrio. Ahora pues es plástico, entonces hacemos cualquier desfachatez con ese plástico de las botellas de vidrio que consumimos. Entonces, es importante tener en cuenta este tema de la función social. Por este tema social de protección al medio ambiente, obviamente hay normativas nacionales e internacionales que pueden echar para atrás un cargamento y que obviamente va a ser pérdidas para la empresa y para nosotros como empresas transportadoras o productivas o de almacenamiento. ¿Listo? Existe también una clasificación de los envases de acuerdo a la relación que tienen con el producto o el contacto que tienen con el producto y este se clasifica pues primero de acuerdo al material de que están hechos. Entonces hay que tener en cuenta primero el material con el que se hacen estos empaques, ya sean cajas de cartulina, de cartón, botellas, tarros, frascos de plástico, de vidrio, de cristal, de aluminio, etcétera. Todos los materiales que conocemos con los que se fabrican empaques, ¿listo? Ya sea de cualquier tipo, primario, secundario o terciario. También hay que tener en cuenta la clasificación de los envases de acuerdo a la forma. Entonces, hay envases de forma cilíndrica, conos, cubos, prismas de diversos números de caras, con diferentes formas en su base, circulares, rectangulares, hexagonales, en fin, estamos hablando de envases, ¿listo? Entonces hay diferentes tipos de envases. ¿Por qué hablamos de los envases? Porque también va a depender el empaque de acuerdo a la forma que tenga el envase primario. ¿Sí o qué? Y también pues hablemos un poco de lo que son los diseños de esos empaques, ¿sí? Este debe cumplir con diferentes requisitos, ¿sí? Diferentes requisitos para poder, digamos, darle el ok y que sea funcional para la empresa y para el cliente. Entonces, uno de esos requisitos en el diseño de empaques que se debe tener en cuenta es la finalidad del producto. Entonces, empezar, obviamente esto no es directamente para nosotros, pero es importante que tengamos en cuenta esta información, porque muchas veces nos preguntamos, ay María, pero ¿por qué este empaque tan raro para este producto? Entonces, hay que tener en cuenta la finalidad del producto, ¿sí? Si ustedes se fijan hasta el diseño de una botella, pues es intencional porque es gordita abajo y termina en punta. Los colores que se utilizan también, estoy hablando específicamente de las botellas, porque los colores, entonces la finalidad del producto, la susceptibilidad del producto a la manipulación, ¿sí? Entonces, dependiendo de la susceptibilidad del producto a esa manipulación que tengamos con el mismo, pues va a depender también ese diseño del empaque.
También se debe tener en cuenta, obviamente, si está sometido a vibraciones, a roces, golpes contra las paredes del mismo empaque. También a temas de pérdida, de deshidratación, ¿cierto? De la humedad o la resistencia también a la humedad y la capacidad que tenga el producto para respirar dentro de ese empaque. Si ustedes se fijan en las bolsas que vienen ahora, pues como herméticas, que contienen el café, ¿cierto? Que contienen el café molido, por lo general tienen un rotico. Este tiene pues varias funciones. El primero es permitir que ese producto pues respire, ¿sí? Para que no se condense la humedad dentro del empaque y dañe el producto, y también obviamente por un tema del aroma, de poder percibir nosotros ese aroma del producto. Si se han fijado en las bolsas de café que vienen, como llamamos, en café molido o en pepa, tiene un rotico en la parte superior, perdón, para poder precisamente permitir esa respiración, por así decirlo, del producto como tal. ¿Listo? Entonces, ese empaque se diseña teniendo en cuenta pues estas condiciones, ¿listo? Para que entendamos un poco por qué el diseño de ciertos empaques, formas, colores también y materiales que utilizamos para empacar productos. Dentro de esos requisitos para el diseño de empaque también hay de tres tipos: requisitos estructurales en primer lugar. Dentro de los requisitos estructurales, pues se habla que tiene que ver con la parte física del producto, o sea, tienen que ver directamente con el producto. Los requisitos estructurales tienen que ver directamente con el producto. El primero de ellos, pues, es contenerlo, contener el producto. Tiene que estar en la capacidad para mantener dentro de ese envase o empaque el producto como tal. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un empaque secundario de una botella de vino, que sería la caja individual de la botella. Entonces, esa caja debe estar diseñada para que me permita que la botella salga fácilmente, pero para cuando esté en movimiento, la proteja y no tenga tanta vibración y pueda romperse, ¿sí? Las canastas de cerveza, ellas tienen un espacio para permitir una pequeña movilidad de la botella dentro de cada cuadrito que tiene esa canastilla, pero también unos espacios diseñados para que cuando esté en un movimiento brusco por vibración en los vehículos, no se vaya a romper el envase. ¿Listo? Dentro de esos requisitos estructurales también está la compatibilidad. Quiere decir que el empaque, en este caso primario, debe ser compatible con las propiedades del producto como tal, pues para no permitir el aroma en algunos casos o la filtración de microorganismos que puedan contaminar el producto. Es el caso, por ejemplo, de los medicamentos en general. Entonces, es un plástico, por debajo es una película metálica, en fin, es una botellita transparente que contiene el líquido que me permite que está sellada al vacío en el caso de las ampolletas, en fin, ese tipo de empaques que sean compatibles, o sea, que el empaque que se diseñó no suelte ningún tipo de material que pueda dañar el producto como tal. En ese tema de compatibilidad, por ejemplo, las latas de atún también, no sé si escucharon el caso hace 2 o 3 años de todo un cargamento de atún que estaba las latas soltando, creo que era plomo, no recuerdo, no sé si alguien de pronto tuvo la oportunidad hace 2 o 3 años de ver esa noticia, que fue una noticia mundial, unos cargamentos de atún. El empaque estaba soltando pues un material, creo que era plomo, no recuerdo bien. Entonces, obviamente, estaba contaminando todo el producto, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Profe, bien. Profe. Ok. Profe, eso también puede ser como un tipo de contaminación cuando, por ejemplo, cuando una lata de atún o cualquier otro XY producto, más o menos lata, que genere un golpe, siempre va a haber siempre va a generar algo ahí, porque puede oxidar, se puede, no sé,
Claro, claramente, o sea, por eso es importante que habláramos también del tema social y del tema comercial, pero también directamente con esos atributos de compatibilidad, porque una lata, por ejemplo, una lata de atún, volvamos al mismo caso, o de melocotones, lo que sea, una lata que contenga un producto sobre todo comestible, si tiene una bolladura, obviamente ya es una lata que pues es sensible a una ruptura por esa bolladura que tuvo, ¿cierto? Puede haber una filtración microscópica porque ya esa lata tuvo una deformación que puede llegar a dañar el producto. Hablemos también de pintura, por ejemplo. Entonces, si tiene una filtración microscópica y no puede entrarle aire a esa lata que contiene pintura, puede dañar también las propiedades físicas o químicas de la pintura como tal. Sí, muy bien. Bueno, otro de los requisitos estructurales es retener, obviamente, conservar el producto, por eso encontramos, pues, obviamente, las gaseosas con su tapa bien sellada, las latas que vienen, que a veces son difíciles de abrir, como la mermelada, la compota, que vienen inclusive algunas con una laminita, como con un arito de caucho para poder garantizar que no se va a filtrar producto, que no se va a salir del empaque o el envase que lo contiene. ¿Listo? Y también debe ser práctico, por supuesto, debe cumplir con este requisito porque pues es más fácil de transportar, de almacenar y de que le llegue al consumidor final. ¿Listo? También, aparte de los requisitos estructurales, debe cumplir con unos requisitos de presentación. Volvemos a lo mismo. Entonces, el empaque es el primer contacto que tiene el comprador. O sea, como decimos coloquialmente, todo entra por los ojos. Yo voy a un almacén de cadena y voy a comprar café, entonces yo obviamente miro el empaque más atractivo, que se vea chévere, que se vea pues cuidado, que no tenga ningún tipo de imperfecto, que me brinde la información necesaria, ¿cierto?, para poder comprar ese producto. Y también debe cumplir unos requisitos de exhibición, entonces que se vea fresco, que el empaque sirva para mostrar al consumidor, que venda solo ese artículo. Entonces, esos son los 3 requisitos que debe cumplir. Requisitos estructurales, dentro de los cuales está contener, compatibilidad, retener y que sea práctico. Requisitos de presentación y requisitos de exhibición. En temas de comercialización o de autoservicio es de lo más importante. Eso lo vemos en las grandes superficies, pues en los almacenes de cadena. Nosotros vamos y empezamos nosotros mismos a tomar el producto de las góndolas, pues obviamente son 2 requisitos supremamente importantes que se deben cumplir. ¿Listo, muchachos? Y acá pues hay como una tablita resumen de lo que es producto, precio, distribución y promoción, que tiene que ver con estrategias de marketing estratégico, pues que obviamente no directamente con nosotros, pero para que ustedes conozcan que cuando se está hablando de marketing, de diseño de marca, de diseño de envase o de empaque, pues estos son los atributos que tienen en cuenta estos diseñadores para poder hacer o diseñar nuestros envases o empaques. El producto, cuáles son las características de ese producto, el precio, la distribución y la promoción del mismo. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, quejas o reclamos? No, profe, todo está bien por el momento. Profe, no, hasta ahora bien. Está bien hasta el momento. Ok.